Ok, sean ustedes bienvenidos a la clase de Derecho Procesal Penal. Aquí voy a indicarles algunos puntos importantes en relación a esta materia que vamos a continuación a, a estudiar. Bueno, continuando con la asignatura de Derecho Procesal Penal. Bienvenidos a la cátedra de Derecho Procesal Penal del día sábado 25 de enero 2025. Se da inicio a la actividad correspondiente de este periodo regular. En continuación con la cátedra regular del periodo regular octubre-julio a 2024-25, dando la cordial bienvenida a los participantes de la clase número 1 de la cátedra de Derecho Procesal Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad José María Vargas en la modalidad online, tomando en cuenta la programación de la coordinación de la Escuela de Derecho. Se anexa entonces al presente anuncio la respectiva programación asignada, la cual nos servirá de guía para cumplir con los objetivos pautados en este periodo académico, en el que se hará un recuento o repaso de las actividades a desarrollar en la cátedra de Derecho Procesal Penal. Quien les habló por acá y les seguirá hablando el doctor Ober José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. Se les sugiere entonces de esta forma a los participantes consultar las fuentes bibliográficas de autores venezolanos y extranjeros que posean un amplio conocimiento sobre esta materia, a los fines de poder desarrollar los puntos asignados en clase, en el que se desarrollará un análisis o resumen de las diversas teorías que avalan las corrientes del derecho procesal penal, con miras a designar trabajos investigativos, líneas de discusión e ideas innovadoras que serán evaluadas en el transcurso de este periodo académico. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar en la clase siguiente del derecho penal, del derecho procesal penal. En este primer punto vamos a ver el concepto de proceso penal, vamos a ver el carácter científico del derecho procesal penal, la fuente y la relación con otras disciplinas, al igual que el derecho procesal penal en el espacio y el tiempo. Vamos a comenzar hablando un poco lo que es la parte del concepto o proceso del proceso penal. Desde el punto de vista filosófico, observamos que el proceso penal, desde su sentido jurídico, pertenece al reino de la libertad, y en su sentido sociológico lo que busca es una necesidad, ya que la sociedad en uso del libre albedrío como seres humanos produce una ley procesal, la cual es producto de las particularidades relacionadas del poder en un momento dado y la necesidad, debido a que ninguna sociedad humana puede vivir sin un método más o menos preciso en cuanto a la persecución del delito. Jurídicamente, el proceso penal es conjunto de actos sucesivos y ordenados, los cuales están regulados por el derecho, los cuales deben realizar los particulares y el Estado para llevar a cabo una investigación y poder esclarecer los hechos punibles, determinando responsabilidades de las personas involucradas, respetando los derechos fundamentales del imputado y su debido proceso, al igual que el derecho a la defensa. El proceso penal también tiene como objeto la investigación y el esclarecimiento de los hechos punibles. También es una forma de coerción por parte del Estado hacia los ciudadanos. Es también una rama del derecho que tiene por objeto el estudio del conjunto de normas y principios jurídicos que regulan el proceso penal. Carácter científico del derecho procesal penal. Observamos que el derecho procesal penal es una ciencia jurídica que se basa en normas y principios que regulan los procesos penales, y su objetivo es investigar, identificar y sancionar delitos, preservando siempre en lo que es la parte del orden social. Por otra parte, observamos las características del derecho procesal penal, que es una rama del derecho público
que regula los procesos penales desde su inicio hasta su fin. Se basa también en normas y principios que regulan la actividad judicial. Se aplica para proteger los derechos e intereses legítimos. Se evalúan las circunstancias particulares de cada caso en particular. Existen unos principios también del derecho procesal penal, entre los cuales tenemos el respeto a la dignidad humana, la igualdad, la imparcialidad, legalidad, presunción de inocencia en todo momento, derecho de defensa, debido proceso, derechos de las víctimas y de la sociedad. Existe una fuente del derecho también de procesal penal. En este sentido tenemos el derecho procesal penal venezolano, como son las constituciones, los tratados internacionales y las leyes procesales. En las fuentes del derecho podemos observar que son formales, reales e históricas. Las fuentes formales son las normas aceptadas por el derecho positivo y como la legislación, la costumbre y la doctrina y la jurisprudencia. Esas son las fuentes del derecho. El derecho procesal también tiene como fin resolver los litigios que se presenten en las diferentes materias de carácter procesal. El derecho procesal vemos que puede tener también fuentes históricas, que son normas derogadas que constituyen el pasado jurídico de una nación o de un pueblo. El derecho procesal también puede tener fuentes materiales, que son la jurisprudencia escrita en tratados explícitos como la Constitución y las leyes y códigos procesales. En este caso, en este punto, estamos hablando del Código Orgánico Procesal Penal. Otra fuente, que es la fuente más importante, que diría yo, del proceso penal, sería la Constitución, ya que es una fuente más importante de todas por su jerarquía, la cual consagra garantías y derechos fundamentales en materia de libertades ciudadanas, que deben ser observadas, preservadas y en ocasiones derogadas de manera singular o general. Existe también otra fuente llamada la ley. Ya hemos escuchado lo que es la ley. Entonces, la ley en sentido formal es elaborada por el órgano legislativo del Estado y sancionada y publicada por el Poder Ejecutivo, con arreglo a los procedimientos constitucionales y legales correspondientes. Por lo general, en materia procesal, es llamada reserva legal. Existe también lo que vamos a observar. Los tratados internacionales son fuentes directas y primordiales del derecho procesal penal en todos los países que son parte de tales tratados. Los tratados más antiguos y comunes son los tratados de extradición, los cuales son de índole bilateral. Existe también otras fuentes del derecho procesal penal, como son las convenciones internacionales, que son multilaterales en las que se fijan reglas internacionales en materia de competencia, como lo es el Código Bustamante de 1928 y del cual son parte la gran mayoría de los países latinoamericanos. Existe también otro punto en relación a la fuente, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la que comienza como fuente del derecho procesal penal en los países en que la suscribieron y ratificaron originalmente, o que han sido suscribiendo y ratificándose posteriormente. Existe también, por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1967. Existe la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José. Por otra parte, existe otras fuentes, que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De esta forma, observamos que tenemos la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura. Existe también lo que son las normas reglamentarias o sublegales. Estas constituyen fuentes
fuente indirecta del derecho procesal penal en materia de distribución o repartimiento de causa. Existe también otra fuente que también la vemos muy importante, que es la jurisprudencia. ¿A qué se refiere esto? Es un conjunto de pronunciamientos emanados de los órganos jurisdiccionales que pueden ser tomados como referencia para la ulterior solución de otro caso. Por otra parte, existe otra fuente llamada la doctrina, que son fuentes indirectas del derecho procesal penal, debido a las construcciones teóricas y los razonamientos elaborados por los estudiosos del proceso penal, los cuales pueden ser tomados como fundamentales de la solución de conflictos procesales, bien sea por jueces o por el mismo o propio legislador. Por otra parte, tenemos la costumbre, que son fuentes indirectas del derecho procesal penal, debido a las prácticas procesales anteriores. Posteriormente vamos a ver el derecho procesal penal en el tema número 2. El tema número 2 está relacionado con el sistema del proceso penal, sistema acusatorio, sistema inquisitivo y el sistema mixto ecléctico. Existe también en el sistema venezolano los principios de garantías procesales. Eso es importante.